Sí, por esta circunstancia de la documentación que yo entonces tenía como preparatoriano, pues fue que decidí entrar a la escuela de agronomía. ¿Cuál era el contexto en ese año de 1973 de la Universidad de Chihuahua? Acababa de suceder un movimiento que pedía precisamente, entre algunas cosas, el autogobierno para la escuela preparatoria. Está un poco de moda la autogestión. ¿Estamos hablando de qué año? De 1973. Bueno, permítame entonces decir, no quisiera repetirnos su nombre. Claro que sí. Completo. Raúl Sánchez Trillo. Raúl Sánchez Trillo, estamos aquí en el marco del rescate de la memoria histórica de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Le hemos pedido aquí al maestro Sánchez Trillo que pues nos aporte información que a él le tocó pues vivir como estudiante de la escuela y que él recuerda en este proceso, pues, lo cual le agradecemos. Y estamos aquí su servidor Pablo Martel, con el apoyo en la cámara del ingeniero Jesús Domínguez. Entonces era el año 1973. En el año 1973 y en el estado de Chihuahua pues había cierta convulsión política que tenía pues como antecedente unos asaltos a los bancos, y que quienes habían cometido esos asaltos eran jóvenes de la universidad, de la escuela preparatoria, y fueron perseguidos con mucha hazaña de la preparatoria y también de la Facultad de Ingeniería. Yo sí. recuerdo Diego Lucero. al ingeniero Diego Lucero, un líder estudiantil muy serio, además muy buen estudiante, y bueno, pues como preparatorianos, Marco Rascón y algunos otros jóvenes que se embarcaron en esos acontecimientos que pues desafortunadamente tuvieron consecuencias trágicas. Sí, de la Escuela de Derecho también. También. Esta joven Avelina Gallegos. Entonces esto, pues, esa persecución hizo que hubiera en Chihuahua un movimiento de masas y de descontento popular, y se funda el Comité de Defensa Popular, que agrupaba a muchísimas organizaciones de la sociedad, sindicatos como el de Acero, la sección octava de maestros, y a las escuelas de la universidad, que entonces se organizaban en lo que llamaban el Comité Coordinador, el COCO, donde estaban todas las sociedades de alumnos. ¿Sí? Permítame, maestro, volver a referirnos a este certificado que es histórico, pues, porque en algún sentido pues, se ve muy formal, ¿verdad? Tiene todo lo que pudiéramos pedirle a un documento formal de cualquier institución educativa, y sin embargo, bueno, tiene la característica de que en lugar de suscribirlo un director o un rector, lo suscribe una comisión mixta de la escuela preparatoria, ¿verdad? Estamos hablando también del año 1973, lo cual nos habla pues de estos esfuerzos que hubo en algunas universidades por la reforma universitaria, la paridad en los órganos
de dirección de las escuelas, ¿verdad? Y es este caso, pues, de la preparatoria y la universidad de aquí de Chihuahua, ¿no? Así es. Fue así, ¿verdad?, que un año antes, en 1972, se consiguió la paridad en el Consejo Universitario. Porque En 1972. 1972. Oiga, este es un hecho muy interesante. ¿Cómo fue, maestro? Fue producto de un movimiento estudiantil. Anteriormente, pues el Consejo Universitario lo integraba el director, un representante de los maestros y un representante de los alumnos. Entonces, durante varios años, los dirigentes estudiantiles peleaban que hubiera una paridad en el consejo, que hubiera 2 maestros y 2 alumnos, ¿no? Entonces, por un movimiento estudiantil, se logró que en 1972 se acordara que el consejo universitario iba a ser paritario, pero que además al rector lo iba a elegir el consejo universitario, porque un año antes lo elegía una junta de gobierno, igual que como sucede ahorita, por ejemplo, en la UNAM. ¿Ya tenía su autonomía la universidad en ese año? Sí, la autonomía se le concedió en 1969. En el 68 todavía era Universidad de Chihuahua, ¿no? De hecho. Entonces se logra esa paridad y pues regresamos a clases, transcurre otro año y antes de que se lograra la paridad sucedió este asunto de los asaltos bancarios, ¿no? Con consecuencias trágicas, donde pues se les persiguió con mucha hazaña, y eso le dio mucha fuerza a ese movimiento del 72, logrando entre todas las demandas la paridad en el Consejo Universitario. Llega el año de 1973, que es del que estamos hablando, y el contexto de la universidad era el siguiente, ¿verdad? Que pues en la preparatoria se quería el autogobierno. No era algo que estuviera muy elaborado, quizá la referencia era el autogobierno de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, que era una escuela que se manejaba sola, ¿no? Y prescindir de la figura del director. Y por otro lado, pues... En la Universidad de Sinaloa también hubo avances interesantes en materia de reforma universitaria y democratización de los órganos de gobierno de la universidad. Era en todas las universidades y en todo el país, este era el panorama. Sí. ¿Qué pasaba? Que la escuela de agronomía, entonces así se llamaba, pues era como una ínsula ahí en la universidad, ¿no? Alguna vez dijeron que era la manzana podrida que iba a echar a perder las otras manzanas de la canasta. ¿Y por qué? Porque esta escuela pues tenía unas características muy especiales. Había venido de una decisión del hermano Escobar en Ciudad Juárez y pues producto de una lucha estudiantil, ¿verdad? Era producto de una lucha estudiantil incluso nacional. Entonces, pues esta escuela se manejaba un tanto aparte de todas las demás de la universidad. En ese año de 1973, el director era había una sociedad de alumnos, sí, también, Emiliano Zapata, muy bien organizada y muy bien, muy participativa, pues. Así es. Entonces yo estudié en la escuela preparatoria y pues éramos vecinos también, ¿no? de alguna forma. Y yo recuerdo muy bien la vecindad por las preparatorianas. Claro, sí, ¿no? ¿Quién nos iba a acordar de eso, no? Pues era una escuela grandísima, ¿no? Sí. En aquel año pues eran 3,000 estudiantes, sí. Ahí convivíamos todas las clases sociales, sí. Era la única preparatoria de la ciudad, sí. Y había una efervescencia pues muy acorde con la época, ¿no? De cuestionamiento, había muchos debates en la
las aulas, ¿no? Había concursos de oratoria, declamación, había un ambiente muy pues universitario, sí, a fin de cuentas, ¿no? ¿Verdad? Así fue. Entonces llega 1973 y los grupos que dirigían a la universidad pues deciden hacer otro movimiento en enero del 73, apelando a ciertas condiciones objetivas y subjetivas que decían ellos, ¿no? De que las bases estaban cansadas y que iban a apoyar una huelga, ¿no? Y se hace la huelga. Entonces en la preparatoria se pide pues que no haya director y que la maneje una comisión mixta, que ya había habido una comisión mixta como un antecedente, ¿verdad? Ahí en la preparatoria, y que esa comisión mixta había pues planteado reformas ahí importantes, y entonces por otro lado también se pide pues que salga de la universidad el secretario general de la misma, que era Martínez Garza, el licenciado Sergio Martínez Garza. Piden que salga de la universidad, y en la preparatoria pues también los chavos se aceleran y piden que salga también un maestro que era no era muy querido por los alumnos, Madrid se apellidaba, y algún otro se acelera y pide la salida del ingeniero Medrano, un ingeniero militar que daba matemáticas, que sin embargo era estimado, ¿verdad? por un núcleo importante de estudiantes, y que el director, que entonces era el licenciado Sánchez Silva, para afuera también, y que en su lugar se estableciera una comisión mixta paritaria que dirigiera la escuela. Mixta se sobreentiende maestros y alumnos. Por supuesto, pues no se iba a ceder con esto, ¿no? Esta huelga pues se prolonga, y aparte la huelga ya era un recurso estudiantil muy gastado, porque desmovilizaba a la gente. Entonces en enero decíamos huelga y todo el mundo se iba, y unos cuantos activistas nos quedábamos ahí resguardando las guardias, la instalación, ¿no? Haciendo las guardias, y ahí pues vivíamos, ¿no? Durante el periodo que duraba la huelga, y nos financiábamos pues con colectas que hacíamos en los camiones, y a veces comerciantes nos apoyaban, nos mandaban alimentos, etcétera, ¿no? Entonces pues no progresa esta huelga. El rector de entonces decide cerrar la escuela preparatoria y dice, no, pues ya aquí ¿Ya era Miller, Hermosillo, el rector? Era Óscar Ornelas. Era Óscar Ornelas. Él decide cerrar la escuela preparatoria y crear los colegios de bachilleres. Y los que estábamos ahí, pues ahí estábamos, ¿no? Ahí nos quedamos en los edificios, y entonces decidimos reabrir la escuela y llamar otra vez a los estudiantes a clases, y que la dirigiera una comisión mixta de maestros y alumnos. Así sale ese autogobierno, y muchos estudiantes pues terminamos ahí nuestros estudios, que no valían, ¿verdad? Que posteriormente pues nunca se nos reconoció este estudio de preparatoria, salvo la escuela de agronomía. Y entonces pues yo decidí... Un paréntesis, yo veo que el documento lo firma Jaime García Chávez, pero por parte de la comisión mixta, pero ¿en calidad de qué? De secretarios de la comisión mixta. Ah, eran secretarios. Eran los secretarios Jaime García Chávez y Raúl Gómez. Raúl Gómez Ramírez. Sí. Entonces, pues en agronomía sí le aceptaban. Agronomía acepta este certificado, y nos vamos varios estudiantes de la preparatoria para allá. Todavía la escuela de agronomía estaba aquí en Chihuahua. En la ciudad de Chihuahua. Hoy es Faciatec. Nos vamos varios estudiantes de la preparatoria, y algunos pues terminaron su carrera de ingeniero agrónomo en Chapingo con este certificado, y ahorita pues posiblemente ya hasta se han jubilado, ¿no? De la Secretaría de... ¿Quiénes serían ellos?
Pues recuerdo a un compañero de la sierra, un serrano, se apellidaba, creo que Sainz. Es el que más recuerdo yo porque fuimos muy amigos. Y él era de un grupo de estudiantes serranos que estaban en un internado que también pues habían participado en todos estos acontecimientos. Entonces, así las cosas, ¿verdad? Pues la prepa la cierran, derecho igual, hay 2 escuelas preparatorias, nosotros aquí en el campus, ¿verdad? Estudiando con los maestros que ahí se quedaron y llevando la vida académica igual, ¿verdad? En las mismas instalaciones y todo, hicimos exámenes y el rector llama a exámenes en otro lado y así queda el asunto, ¿no? En ese momento había 3 directores en la universidad. Entonces no se cierra la escuela preparatoria. Se cierra formalmente, el rector dice, se elimina de la universidad la educación preparatoria y en su lugar se crean los colegios de Siendo rector Óscar Ornelas. Siendo rector él. Y era un proceso pues que ya venía, ¿no? Se había quitado la secundaria, muchos estudiamos en la secundaria, entonces venía desapareciendo la secundaria. Y ya para esos años ya nada más había preparatoria. Y te comento que había 3 directores que simpatizaban en cierta forma con las demandas de los estudiantes. Uno de ellos era el director de la Escuela de Derecho, el licenciado Augusto Martínez Gil. El otro era el director de la Escuela de Filosofía y Letras, el licenciado Gumar Orozco. Y el otro más era el ingeniero Pedro Zapata, director de la Escuela de Agronomía. Cuando se dan las cosas así, entonces el director de filosofía pues se repliega y se va del lado de la rectoría. Augusto Martínez Gil, pues viene la sucesión de director y ya no queda él, queda el licenciado de las Casas. Y en la escuela de agronomía venía la sucesión y entonces ahí es donde lo que va a precipitar que la escuela se salga de la universidad y se vaya de licencias. Para entonces yo ya había entrado a la escuela de agronomía, era novato, estaba en primer semestre, ya me habían pelonado, ya habíamos pasado por todo el proceso de novatada y empieza a abrirse ese periodo de elección de director en donde pues todavía existía la reelección, ¿verdad? Pero pues era lógico que no iban a dejar que Pedro Zapata se reeligiera como director y ahí hay un momento medio confuso que yo no lo recuerdo muy bien, pero queda como director interino un maestro, un biólogo Gómez. Federico Gómez Lorense. Como director interino. Como director interino. Bueno. Y entonces... Oiga, estoy en una reunión ahorita de Marco, al ratito. Sí, disculpe. Por todos lados. Pues es que ese biólogo Gómez era el decano de la escuela. Era el decano, por eso entonces quedó de interino. ¿Usted recuerda el proceso mediante el cual...? Mire, tengo un recuerdo así medio nebuloso. Ajá. Solo recuerdo que un día estuvimos aquí en la rectoría, pues yo andaba ahí, yo era novato, y que el rector Ornelas no quería que el biólogo fuera director interino. Entonces, tengo la impresión de que lo nombró la escuela. ¿De qué año estamos hablando? De 1973. Una pregunta, ¿y el Emilia Hermosillo cuánto entra?
Entré después de Ornelas. Porque el que le firmó una carta de director al biólogo Gómez fue Hermosillo. Miller Hermosillo. Miller Hermosillo. Pero eso fue ya en el 77, o 76 o 77. ¿Cuándo se fue a la escuela de Delicias? En el 77. En el 77 Se me hace que Sí, no. traemos... Fue antes. ¿Mm? No, fue Mire, yo me traje este documento porque pues yo terminé la preparatoria en el 73 Ajá. y inmediatamente ingresé a la escuela de agronomía. en Felipe Chihuahua. Sí, entonces yo viví un semestre en Delicias en el 74. Ajá. Me regresé, en el 74 me regresé yo a Chihuahua. Ajá. Estuve del 73 al 74. Ujú. En ese momento el biólogo como que fue interino, porque en Delicias el biólogo fungía como director. Ujú. Y después, ahí sí recuerdo que una asamblea nombró director a Pedro Zapata. Volvió a asumir la dirección. Bueno, lo que pasa es que, digo, qué bueno, maestro, lo cual le agradecemos mucho que nos precise estas fechas, ¿verdad? Y este proceso. Yo creo que andamos un poquito, quizá nosotros, porque pues no nos tocó vivir esa parte de la historia de nuestra escuela y hemos recurrido a algunas entrevistas, pero bueno, pues estamos trabajando ahora sí este rescate de la memoria histórica de la facultad, pues tratando de recurrir a los actores, ¿verdad? Porque queremos que sea testimonial, que ya no sea producto de alguien que se puso a escribir ahí con mucho oficio, pero sin haber participado, ¿no? Entonces le estamos dando esa característica y bueno, pues los actores de aquella época, pues actualmente ya somos gentes 68eros, ¿verdad? Setenteros. O 72eros. En ese sentido, bueno, pues seguramente va a ir decantándose las fechas y los procesos, pues como fueron realmente, ¿no? Entonces, estamos hablando de 1973, siendo rector Óscar Ornelas. Y bueno, usted recuerda, yo me imagino que el rector tenía alguna propuesta para director. Usted no recuerda. De la Escuela de Agronomía, director de la Escuela de Agronomía. Parece ser que era el ingeniero Víctor Manuel Bueno. Ajá. De hecho, eso fue lo que desencadenó ahí una trifulca Sí. en una asamblea. Sí. Todavía estábamos aquí en Chihuahua, una Sí. asamblea, y Sí. entonces Sí. se estaba hablando de la sucesión de director, y había un grupo ahí pues que apoyaba al ingeniero Bueno. Ese grupo lo encabezaba Reina. Estaba Reina. Un michoacano, sí, Reina. cómo no. Me acuerdo bien de él. Ajá. Estaba... Que ya estaba muy identificado sí, como porro y subvencionado por la rectoría, ¿no? Un Rubalcaba que era de Delicias. Que ya lo mataron también. Sí. Pues fue después policía. Sí, fue director de policía. Director de policía. Estaba un hijo del ingeniero y estaba... Del ingeniero Bueno. Y estaba un sobrino del ingeniero. Que era estudiante también. Era estudiante. Y ahí pues sucedió un pleito, ¿no? En esa asamblea estaba hablando un orador, Miguel Vargas, atacando al ingeniero Bueno, y uno de los hijos pues se ofendió y se lanzó contra él, ¿no? Y ahí en la asamblea. Ahí en la asamblea se agarraron a golpe, ¿no? Y de ahí, pues, después de que se agarraron y todo ese rollo, nos salimos. Y que se acabó el